participar en este importante evento organizado por el Colegio de Abogados y con este conjunto de ilustres personalidades que brindarán su perspectiva en relación con el problema. La Defensoría del Pueblo entiende básicamente que el momento presente requiere no solo una reforma en el ámbito electoral, sino una reforma política general. Contamos con un marco normativo disperso, tenemos una ley orgánica de elecciones, tenemos leyes de elecciones regionales, tenemos leyes de elecciones municipales, tenemos las leyes orgánicas de los organismos constitucionales autónomos. Tal vez sea conveniente pensar en una reforma integral de la política, de los partidos, del sistema político en general. En nuestra presentación básicamente plantearemos algunas medidas de reforma en el ámbito de la lucha contra la corrupción y en el ámbito de la reforma del sistema político y del sistema de partidos. En relación con la lucha contra la corrupción, la Defensoría del Pueblo ha creado una adjuntía para abordar el fenómeno y esta adjuntía ha emitido su primer informe correspondiente al mes de mayo, planteando y poniendo de relieve la magnitud y la naturaleza del fenómeno que enfrentamos. Además, se está desarrollando un observatorio a partir de cuyas conclusiones ha comenzado a formular algunas propuestas concretas. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República una iniciativa legislativa 947-2016, presentada por la propia Defensoría, ya que esta tiene legitimación activa en materia normativa, que se encuentra en la Comisión de Fiscalización desde el mes de febrero de este año. Esa iniciativa legislativa tiene por objeto promover la garantía de la transparencia y la fiscalización de los ciudadanos sobre las decisiones públicas y en específico alude a la información que se utilice en la toma de decisiones, en los procesos o contratos que se realicen en relación con los procesos de inversión privada. El problema que el defensor enfrenta es el siguiente: las asociaciones público-privadas, el análisis económico de las asociaciones público-privadas en el año 2015 por decreto legislativo 1224 se ha establecido que constituye una información secreta. Esto es decir, que cuando el Estado acuerde llevar adelante una asociación público-privada, el análisis económico no puede ser conocido por los ciudadanos. Esto, creemos, constituye una falta de transparencia que debe ser resuelta, que debe ser enmendada. Cree la Defensoría, y en ese sentido plantea su iniciativa legislativa, en el sentido de que debería derogarse este aspecto del decreto legislativo 1224. Este decreto legislativo dice a la letra lo siguiente: la información vinculada a las evaluaciones económico-financieras que sirvan para determinar las variables de competencia utilizadas en el diseño y estructuración de los procesos de la inversión privada que forman parte del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público-Privadas se encuentra sujeto a la excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información por calificar como información confidencial. A ver, me parece que los ciudadanos tienen un legítimo interés por conocer cuál ha sido la propuesta ganadora y cuáles han sido las propuestas de los demás candidatos para poder determinar cuál fue la razón por la que se adjudicó a uno y no a otro, o por qué se realizó con determinado costo o con determinada estructura. A la luz de los hechos posteriores a la presentación de la iniciativa, por cierto, porque esto es anterior a la discusión sobre el asunto de Chinchero, la realidad viene a dar la razón a la Defensoría. Pero esta iniciativa planteada por la Defensoría del Pueblo no recoge solo este aspecto, sino que recoge otro adicional. Deja establecido que el contenido de los correos electrónicos institucionales de los ministros también constituye información pública. La Defensoría del Pueblo entiende que el correo electrónico es un bien provisto y solventado por el erario público y que la información que contiene es información pública. La información pública perfectamente puede estar en soporte digital y los correos electrónicos tienen ese soporte,
Y entendemos que si bien determinada información que exista en el correo puede estar sujeta a reserva, como por ejemplo aquella que se encuentra relacionada con la intimidad, no sé, el ministro comunica sobre una enfermedad que ha padecido, pues bien, el estado de salud podría constituir un aspecto relacionado con la intimidad personal, o comunica un operativo de seguridad o de inteligencia en relación con la protección de determinados bienes del Estado, perfectamente esta información sería excluida, pero como regla, la Defensoría del Pueblo entiende que la información contenida en los correos públicos institucionales que no esté excluida por los supuestos previstos en la ley de transparencia y de acceso a la información pública constituye información pública. Y esto se encuentra en debate en el ámbito jurisdiccional también, donde la Defensoría del Pueblo también ha intervenido. De modo tal que un primer aspecto en el que queríamos poner de relieve era este tema de favorecer la transparencia entre las medidas de reforma que se vayan a considerar. Proponemos que se tomen en cuenta medidas de transparencia como la que contiene esta iniciativa. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo planteó en su momento, hace ya casi 5 años, la creación de una autoridad de transparencia que favorezca el acceso a la información pública de los ciudadanos y que permita agilizar el proceso de efectivización de este derecho. La transparencia está relacionada de un modo directo con la calidad de la democracia y es una muy fuerte medida de desaliento de la corrupción. Allí donde hay luz, la actividad delictiva tiende a ser menor o a disminuir en magnitud. Entonces, nosotros creemos en la necesidad de que se establezca una auténtica autoridad de transparencia. En su momento, esta propuesta de la Defensoría del Pueblo se presentó en el Parlamento con el proyecto de ley 3819 de 2014. Esa iniciativa fue más tarde reproducida por la Comisión de Integridad que organizó el Poder Ejecutivo y efectivamente por decreto legislativo 1353 el Poder Ejecutivo recientemente ha creado una autoridad de transparencia, pero es una autoridad de transparencia que carece de condiciones mínimas. Si usted quiere tener una verdadera autoridad de transparencia, no puede ser una dirección de un ministerio, ¿correcto? Si es una dirección de un ministerio, bastará con que el ministro deje acéfalo el órgano o designe a una persona sin conocimiento sobre la materia o que no lo dote de presupuesto para que sencillamente la autoridad creada desaparezca del mapa, ¿no? Entonces, la autoridad creada aparece creada en el decreto legislativo 1353 como una dirección del Ministerio de Justicia y además el director es designado y también puede ser despedido en consecuencia por el ministro. Y la autoridad subsiste manteniendo la división con la autoridad de protección de datos, lo que supone tener dos autoridades distintas y de alguna manera multiplicar la burocracia. Así que la verdad es que el decreto legislativo 1353 no resuelve el problema que pretende y creo que debería ser analizada o reformulado. Creo que esta autoridad debería ser reformulada. Por otro lado, independientemente de estas medidas de lucha contra la corrupción, que podrían ser acompañadas de otras, como por ejemplo conocer declaraciones juradas de intereses de los funcionarios públicos, me parece que sería muy relevante que los funcionarios públicos, al asumir el cargo, indiquen con qué empresas han trabajado, qué clientes relevantes han tenido, con los que eventualmente pudieran tener este conflicto de interés, ¿no? Entonces, declaraciones juradas de intereses creo que podrían ser interesantes. Y además, otras medidas que faciliten el combate contra el lavado de activos, que potencien la capacidad de investigación y las herramientas con las que cuenta la unidad de inteligencia financiera, entre otras posibles. Pero además de estas medidas, creo también que algunas reformas en el ámbito electoral serían importantes de ser discutidas y eventualmente aprobadas por el Parlamento. Hay algunas en las que creemos, pero que exigen reforma constitucional, y hay otras que pueden ser abordadas como reformas legales.
el sistema político peruano tiene un parlamento unicameral sumamente pequeño, sumamente pequeño. Creemos en un parlamento bicameral. Así que esta sería una reforma política, creemos que importante. Entendemos que se requiere una cámara de reflexión, una cámara que permita de alguna manera evitar el fenómeno de que las cuestiones se discuten una única vez y sin ninguna reflexión posterior se transforman en una ley aprobada. ¿Sí? Aun cuando deberían tener dos votaciones, pero claro, la tradición parlamentaria es la de la exoneración de la segunda votación, de modo que las iniciativas legislativas se aprueban ni bien se debaten, y esto no le da margen a la ciudadanía para formular sus opiniones, para desarrollar un debate sobre la iniciativa aprobada en primera legislatura y luego, es decir, en una primera ocasión y luego sobre la que se pudiera reflexionar y volver a plantear la votación. Por otra parte, esta iniciativa suele ser muy criticada y suele ser no muy popular porque acarrea mayor burocracia. Pero que acarree mayor cantidad de funcionarios no quiere decir necesariamente que deba acarrear mayor presupuesto. Perfectamente puede atarse el presupuesto a lo que representa hoy el presupuesto de la República y establecer una Cámara de Senadores, y con eso no modificamos lo que se gasta. Es decir, modificamos entre quienes se gasta, pero no el monto de lo que se gasta. Y además, tengan ustedes presente que el Parlamento bicameral de la Constitución del 79, disuelto en el año 1992, costaba 2 veces menos que este. 2 veces menos, y eran 2 veces más representantes. Es decir, el Parlamento disuelto porque era demasiado caro el 5 de abril de 1992 mediante un golpe de Estado, era 4 veces más barato que el Parlamento actual. Y esto no es una crítica para los señores parlamentarios, no tienen necesariamente una responsabilidad sobre esto. Describo un hecho numérico, es 4 veces más caro que el Parlamento bicameral. Y por otro lado, creemos también que si se va a elegir un Senado, el sistema de elección tiene que ser distinto. Porque si usted elige por el mismo sistema con que elige parlamentarios, con los que elige actualmente congresistas o diputados, si es que existiera una segunda cámara, pues entonces, si hace siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Si quiere un resultado distinto, tiene que hacer algo distinto. Entonces, me parece que si usted quiere una representación de distinta naturaleza, elija el Senado de un modo diferente. Y aun cuando se mantenga el Parlamento unicameral, no deje de reflexionar sobre la posibilidad de diversificar el sistema de elección y elegir algunos representantes por un mecanismo, cantidad de representantes de población, y otros con algún tipo de criterio, como por ejemplo algunos por región. En fin, esa sería una posibilidad. Otra posibilidad que el Congreso está discutiendo en relación y que requiere reforma constitucional es el tema de la reelección de los alcaldes y de los presidentes regionales. Primero, consideramos al respecto que es un problema de segundo orden, y segundo, consideramos que sería, primero, acabamos de modificar la Constitución en este aspecto. El Congreso de la República ha modificado en el año 2015 con una ley de reforma de la Constitución, eliminando la reelección de los alcaldes y de los presidentes regionales. La lógica que se utilizó en aquel momento era la de aquellos que administran presupuesto no debe haber margen para la reelección. Solo podría reelegirse a, por ejemplo, congresistas que no administran presupuesto. Entonces, por eso era la lógica de el presidente de la República, los gobernadores regionales y los alcaldes no tienen reelección. Y con esa lógica se eliminó la reelección. Desandar el camino, desandar lo reformado apenas hace 2 años, parece poner a la Constitución como documento político modificable de acuerdo con la coyuntura, ¿no? Y me parece que esa no debería ser la lógica. Me parece que es un mal mensaje el de cada vez que tenemos un problema político reformamos un aspecto de la Constitución para adecuarlo a la política o a la coyuntura política, a qué capacidad de elegir alcaldes o qué conveniencia tenemos respecto de la reelección de alcaldes en el siguiente periodo electoral. Sin embargo, y con esto voy a concluir, hay algunas reformas que pueden ser aprobadas por ley. Me parece que uno de los aspectos cruciales, si no el crucial, es el financiamiento de los partidos políticos. Aquí creo que hay 2 medidas concurrentes que ayudarían de un modo significativo a
de alguna manera limpiar el panorama en este sentido. El primero es mantener el financiamiento de las campañas y de los aportes de los particulares por medio del sistema bancario. Es decir, si usted logra bancarizar los aportes a las campañas y a los partidos, de alguna manera tiene un control sobre el flujo de ingresos. Si a esto le añade una medida concurrente como la de, por ejemplo, que los partidos solo puedan contratar la publicidad electoral desde el portal institucional de la OMPE, controla también la salida. Piensen ustedes, hoy ustedes que son profesionales emiten recibos de cuarta categoría. ¿Acaso siguen emitiendo sus recibos manuales desde su propio talonario? Han dejado de hacerlo. ¿Desde dónde lo hacen? Desde el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Hoy la SUNAT no necesita ni mirarle los ojos para saber cuánto usted facturó. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los gastos electorales? Contrate la publicidad electoral desde la plataforma de la OMPE y la OMPE no va a necesitar ni mirarle los ojos para saber cuánto gastó en la publicidad electoral. Entonces, si controlamos por la vía bancaria los ingresos y por la vía de la declaración electrónica los egresos, de alguna manera habremos dado un paso sustantivo en el control de los gastos de la actividad política y del financiamiento de la actividad política. No hará falta que me detenga en la importancia de excluir financiaciones ilícitas, financiaciones de partidos extranjeros, financiaciones del narcotráfico. Queda del todo clara la necesidad de transparentar también el financiamiento de los partidos políticos. Otro tema crucial es el de la democracia interna. Creemos muy fervientemente que deberían desaparecer el viejo sistema de designación por órganos del partido, ¿correcto? La designación por órganos del partido y el 20% de designación. Creemos en la participación y en la elección democrática de los representantes de los partidos. Otra propuesta susceptible de ser debatida, en la que creemos, es en la eliminación del voto preferencial. Ahora bien, el voto preferencial tiene sus virtudes. La virtud es usted desbloquea la lista que el partido le propone. Las críticas que tienen los sistemas de lista cerrada es que están hasta aquí de que los partidos le armen la lista y que los ciudadanos no puedan escoger realmente más allá de lo que los partidos ponen en primer lugar. Creemos que hay una alternativa para esto, que es elecciones primarias abiertas, donde los ciudadanos puedan participar y configurar la lista, y elecciones generales cerradas. El problema que se presenta es el de que contamos con, a nivel parlamentario, unas 2.000 campañas electorales en cada elección. Creemos que esto efectivamente constituye un problema. Por otro lado, habría que revisar el requisito de inscripción de partidos con firmas. Este se ha demostrado un mecanismo muy fácil de evadir y un mecanismo poco eficiente. Hemos asistido a fábricas de firmas, a denuncias de falsificación, a diversas denuncias de fraude. Tal vez debiera tratarse de inscripción por cantidad de afiliados. Es decir, al fin y al cabo la afiliación es un mecanismo que los partidos declaran al Jurado Nacional de Elecciones y que es, de alguna manera, me parece más controlable que la recolección de firmas. Por último, la Defensoría del Pueblo ha emitido diversos informes respaldando no solo la existencia de cuotas de género en las listas, sino la alternancia de género, en el sentido de que, porque lo que suele suceder es que se cumple con la cuota, pero las mujeres usualmente ocupan un lugar relegado en la lista, entonces nunca ocupan los lugares de privilegio, los primeros lugares. Entonces, tal vez una medida afirmativa posible fuera establecer no solo una cuota, sino además eventualmente una propuesta que incluya la alternancia de género.